La capital de la República Mexicana se encuentra en semáforo naranja. Hay algunas entidades del país que se encuentran en semáforo rojo y ansían pues superar esta parte e ir avanzando en esta etapa de semaforización que ha impuesto el gobierno federal para ir reactivando algunos sectores. Entonces, vamos a platicar sobre este tema con el doctor Rubén Sturman. Él es médico especialista en enfermedades alérgicas y respiratorias del Hospital Ángeles de Interlomas. Doctor Sturman, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, doctor, muchas gracias. Bueno, pues de entrada, saber su opinión, qué tan conveniente es ir transitando sobre este semáforo, tomando en cuenta la situación económica que pues ha golpeado más en unas entidades que en otras y bueno, pues algunos estados han tomado la decisión de cambiar de la luz del semáforo. ¿Qué puede implicar esto en general para el territorio nacional? Pues importantísimo tratar de reanudar la economía. Sí ha sido un problema muy serio y lo que sí representa de problema económico que tengamos la opción de reanudar toda la economía y todas las actividades en forma gradual, sin olvidar, por supuesto, las medidas que tendríamos que llevar a cabo para no incrementar los contagios, pero el propósito principal es tratar de volver a la normalidad. Doctor Sturman, ayúdenos a entender cómo podría desarrollar esta estrategia que tiene el gobierno federal de estar en un semáforo rojo, rojo, anaranjado, en este momento, cuando estamos pues literalmente a 2 meses de que empiece la época de influenza, en donde podría haber hasta más enfermedades respiratorias para la población. Entonces, ¿cómo va a ser este cruce? ¿Cómo van a poder reaccionar los hospitales, los centros de salud, hasta las mismas escuelas en este momento en donde incrementa la época de influenza? Y dos, ¿ya tienen ustedes información de cómo viene la época de influenza de este año? ¿Hay algunos indicios, algunos estudios? Generalmente con meses de anterioridad ya tienen las vacunas. ¿Qué sabemos en este momento de cómo se está preparando el país para esta eventualidad? Bueno, sí se han planteado varias situaciones preventivas y epidemiológicas en relación a la probabilidad del contagio. La recomendación estricta en relación al COVID sería hacer pruebas de lo que llamamos PCR para diagnosticar quién es portador asintomático y, por supuesto, aislarse. Y obviamente los enfermos bien definidos, bien diagnosticados, pues que no estén en circulación. La diferencia con la influenza es que afortunadamente sí tenemos vacunas y tenemos una forma de diagnóstico bastante precisa y bastante inmediata, que son las pruebas de influenza. Y para el diagnóstico de influenza, siendo oportuno en las primeras 24 horas y 48 horas también, tenemos medicamentos muy efectivos que hasta el momento han controlado a la mayoría de los pacientes. Un paciente que tiene la duda si tiene COVID o si tiene influenza, tiene la opción de hacerse los estudios al mismo tiempo e iniciar el tratamiento específico, que sería el oseltamivir en el caso de la influenza. Y en esa situación va a tener un control en la gran mayoría de los casos sin ningún problema. En la particular situación de que no sea influenza y que sea COVID, pues tendremos igual las circunstancias que hemos manejado hasta ahorita y con la esperanza de que ya en unas semanas, tal vez meses, tengamos mejores medicamentos y la opción de que si estamos detectando a los portadores asintomáticos o los enfermos que están contagiando, tengamos menor propagación del virus. Y en la remota posibilidad de que se tengan las dos enfermedades al mismo tiempo, que por supuesto se puede dar el caso, pues tratar de ser oportuno en la atención temprana, que es cuando mejor nos funcionan los tratamientos.
Doctor, le saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro, muy buenas tardes. Tenemos entendido que quienes se contagian de COVID-19 y se alivian, pues es un proceso que dura 2 semanas más o menos y podrían ya estar bien, pero cada vez hay más evidencias, y sobre esto radica mi pregunta, de que hay pacientes que tienen síntomas crónicos, que aunque ya pasaron una etapa de malestares y de cierto tipo de síntomas, vuelven a recaer. ¿Qué información tiene al respecto y cómo se debe de tratar este tipo de casos? Sí, Omar, es un problema. Sí vemos mucha gente que a pesar de que pasó la etapa aguda, sí quedan dañados en cierto aspecto la función respiratoria. La neumonía deja secuelas en algunos pacientes y se quedan pues con algunos síntomas de relativa dificultad respiratoria, algunos y otros un poco más severos. Hay una temporada relativamente corta que hasta ahorita hemos visto de menor resistencia a otras infecciones como nos deja otros virus y unas infecciones bacterianas que se sobreponen a la infección viral y en algunos casos de pacientes hospitalizados se contaminan de las bacterias o de los hongos inclusive que infectan a los pacientes debilitados hospitalizados. Pero después de algunas semanas, la gran mayoría de la gente, aunque tenga secuelas respiratorias, de que no les queda la función respiratoria tal como estaban antes, sí pueden regresar a la normalidad relativa y estar pues tratándose y tener en cuenta que hay tratamientos de rehabilitación pulmonar o de medicación de acuerdo a los criterios de los médicos que lo están tratando. Entonces sí hay que tener mucha precaución en cuanto a la recaída, en cuanto a los síntomas, mucho más importante en el paciente que ya lo vivió por todas estas razones, pero atendido adecuadamente la gran mayoría deben de salir adelante. La coincidencia con otros virus o con otras bacterias pues ya dependerá del diagnóstico oportuno y del medicamento que se tenga que iniciar de inmediato. Correcto. Ahora, doctor Sturman, sobre este momento en el que está pasando México y diferentes estados, independientemente del semáforo en donde estén, el hecho de reiterar el uso de cubrebocas, el hecho de reiterar ciertas condiciones que debemos de adaptar, poner en práctica una vez que salgamos a la calle, una vez que tengamos que convivir en diferentes escenarios, sigue siendo relevante para evitar el contagio, el repunte de contagios por COVID-19? Pues desde luego que sí, si lo hubiéramos hecho desde el principio hubiéramos tenido menos problemas. Para entenderlo mucho más fácilmente, el aislamiento físico no es el caso, es decir, el aislamiento de la persona es importante pero relativo. El aislamiento más importante es de las secreciones de la boca y de la nariz, es de donde vienen las gotas que propagan el virus. Entonces, si combinamos el guardar la distancia y en estar en aislamiento físico y definitivamente aislar las secreciones de la boca y de la nariz, pues contamos con el mayor número de medidas que combinadas dan la mejor opción de prevención. La otra medida súper importante, que lo hemos comentado varias veces y se repite por las autoridades, es lavando frecuentemente las manos y evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque es por donde entra el virus. Entonces, en combinación, el guardar la distancia, aislar las secreciones con el uso de cubrebocas y en caso necesario, dependiendo del medio del trabajo o escolar o en el transporte público, también la recomendación de usar alguna protección de ojos, que podría ser con gafas o lentes, o algunas personas que ya están utilizando por comodidad las caretas. Entonces, desgraciadamente va a ser una situación de costumbre tener mayores medidas higiénicas y tener pues la desconfianza de que la persona que está al lado nuestro puede ser un portador asintomático y el mismo portador pues protegernos a nosotros de que no nos va a estar
pasando el virus porque se va a proteger de que no salga de sus secreciones, y pues los que estamos al lado protegernos que no nos llegue. Entonces, definitivamente las medidas de aislamiento y de lavado frecuente y de cubrebocas tienen que seguir en pie. Doctor Laclet, ¿qué está sucediendo o qué nos puedes contar sobre cuáles son las más recientes novedades o información que hay de que ya se tiene o ya se ha identificado algunas medicinas que podrían mitigar el impacto de la enfermedad una vez que una persona está contagiada? No lo previene, pero puede mitigar los efectos, los efectos serios que sufren las personas. Entonces, ¿en dónde está ese proceso en este momento? Porque desde que inició esta enfermedad surgieron una serie de recomendaciones, ideas, hasta el mismo presidente de los Estados Unidos está recomendando una medicina. En este momento parece que hay otra medicina y luego surge la confusión de que solamente es para personas que están muy graves. ¿Por qué no cuéntele al auditorio en qué proceso o dónde está en este momento este proceso de encontrar una medicina que una vez que una persona se enferma puede tomarlo para mitigar los efectos? Sí, Ana María, buenísima pregunta. Y todos estamos aprendiendo al mismo tiempo. Esto ha sido un proceso muy rápido. Desgraciadamente, pues los medicamentos que inicialmente se propusieron, principalmente por el personaje que mencionas, pues no dio los resultados en la mayoría de los estudios que se reportan en la literatura. Hay nuevos medicamentos o combinaciones más bien de medicamentos que estamos usando actualmente que se están reportando constantemente por experiencias en muchos países, que si en forma temprana detectamos a los pacientes, van a tener mucho más efectividad. El paciente tiene que tomar en cuenta que puede ser engañosa la enfermedad durante la primera semana. Los pacientes generalmente se ponen peor durante la segunda semana. Entonces, los días iniciales son muy importantes para considerar los nuevos medicamentos, que no quisiera yo decir nombres para que no se agoten en las farmacias, pero ya la mayoría de los médicos que estamos en esto estamos conscientes de que tenemos cada vez mejores medicamentos sin tener en una forma absoluta un medicamento antiviral único, específico y 100% efectivo. Pero varias combinaciones de medicamentos entre potenciales antivirales o algunos antiparasitarios en combinación con antiinflamatorios y algunos anticoagulantes, dependiendo de la severidad y la fase de la enfermedad, nos están dando resultado en la gran mayoría de los pacientes. Desgraciadamente, los pacientes que ya presentan otras enfermedades que llamamos comorbilidades son los que están más expuestos y los que tienen más complicaciones. El cuidarse del sobrepeso, al tener controlada la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiopulmonares, pues es importante. Los alérgicos, los asmáticos, estar bien tratados, estar utilizando sus medicamentos preventivos, estar utilizando su inmunoterapia, estar al tanto de su función respiratoria, la gente en general tomando principalmente vitamina D, estar en buena condición de salud, estar bien hidratados. Es una situación que nos pone en ventaja en lo que más se pueda. La situación de tener un medicamento antiviral específico todavía no. Ya surgió un famosísimo Remdesivir que desgraciadamente solamente dio resultados en un porcentaje de disminuir el número de días de terapia intensiva sin modificar la mortalidad, pero no ha habido algo mejor, y un antiviral pues nos daría mucho mejores resultados si lo usamos al principio de la enfermedad, no cuando el paciente ya está encamado en terapia intensiva. Hay otros 3, 4 medicamentos con ciertos potenciales en la literatura que esperemos en las próximas semanas podamos usar. Otro factor importante de ayuda de tratamiento es el plasma hiperinmune. El plasma que sacamos de la sangre de los pacientes convalecientes, es decir, los que ya padecieron
ya sanaron y ya tienen anticuerpos, se está usando ya con mucho éxito también. Eso es para los pacientes que están en fase severa. Pero insisto, la mejor manera sería que el paciente no se espere, trate de tener atención médica especializada al principio de la enfermedad. Y por supuesto, hemos oído muchas buenas noticias de las vacunas, otras buenas noticias de lo que son los anticuerpos monoclonales, es decir, los mismos anticuerpos que tenemos en la plasma del convaleciente, pero son sintéticos, son anticuerpos similares al que ya sanó, pero hechos en el laboratorio, que también ya se están probando y van a estar disponibles, pero de nuevo para el paciente ya más grave, ya más avanzado. Y la esperanza que tenemos, esperemos que sea para fin de año, principios del próximo, que podamos empezar a vacunarnos. Claro. A partir de todo esto que ha comentado, doctor, se ha puesto sobre la mesa una disyuntiva. ¿Cuánto tiempo va a durar la pandemia? Recientemente, hace unos días, el doctor López-Gatell dijo que podría durar 2, 3 años. ¿Qué perspectiva tenemos ante esta lógica que es ya de muy largo plazo? ¿Cómo evaluar estos tiempos ante una sociedad ávida de respuestas optimistas, pero también de medidas que protejan directamente? Es decir, ¿cómo evaluar todo este proceso de duración de la pandemia? Pues es una pregunta bien difícil de contestar porque hasta que no tengamos todos anticuerpos y tengamos la esperanza de que este virus no vaya a mutar, no vamos a parar de la posibilidad de seguirnos infectando. Si este virus no cambia o más bien no muta y las vacunas son efectivas, pues sí tendríamos una esperanza del control de este virus en particular. La verdad es muy difícil decirlo y lo que decimos los médicos para conformarnos con una respuesta lógica sería decir que esto se acaba hasta que se enferme el último o hasta que se nos muere el último paciente con esta enfermedad, no antes. Entonces ya tenemos el panorama de que quisiéramos ver en el momento que salgan las vacunas que toda la población estemos vacunados para que no tengamos el riesgo de infectarnos. O que, viéndolo desde un punto de vista relativamente optimista, es que el 80% de la gente que padecemos o que vamos a padecer esto, no vamos a tener síntomas mayores. El 20% se va a enfermar y un 5% va a tener una enfermedad grave. Entonces, la perspectiva no está muy definida y nos llevamos sorpresas a pesar de los cálculos y las teorías que nos han dado sorpresas. Se habían postulado pues que las curvas iban a aplanarse y que iba a bajar la estadística y pues no ha pasado y eso no lo vamos a tener hasta que suceda. Entonces, de momento es estar al tanto de los cuidados, de atenderse en forma temprana, en forma inmediata y estar pues con la esperanza de que tengamos próximamente mejores medicamentos y finalmente una mejor vacuna. Y por supuesto, que no surja otro virus de estos o una mutación del mismo. No está nada fácil, tenemos que aprender todos juntos con el tiempo. Doctor, una última pregunta. Este proceso de este coronavirus, este COVID-19 como un coronavirus, ¿cómo ha diferido, cómo ha sido diferente de otros tipos de coronavirus? Porque nos hemos preguntado muchas veces por qué el coronavirus no es algo nuevo, pero este coronavirus, este COVID-19, sí ha sido algo excepcional y ha producido una serie de dificultades para uno encontrar medicinas que sirvan, una vacuna que pueda servir y 3, como ir anticipando la capacidad de contagio. Entonces, ¿hay algo en particular del COVID-19 que lo hace diferente de otros coronavirus? Pues claro, la severidad con que enferma. Hay otros 3 tipos de coronavirus que nos han dado gripas comunes y corrientes durante años y que la gente lo padece como cualquier otro tipo de gripa por cualquier otro virus respiratorio. Hay un par de coronavirus ya de los anteriores que dieron el SARS y el MERS hace años. Eso pasa definitivamente con algunas
cepas o familias de virus que se vuelven más virulentos o más severos, que enferman en una forma mucho más drástica, así como nos pasó también con algunas cepas de la influenza. Entonces, desgraciadamente, esas sorpresas nos las vamos a llevar y se las ha llevado la humanidad durante mucho tiempo. Entonces, desgraciadamente, hasta que surjan los virus y la persona los padezca, los vamos a entender. La esperanza que tenemos es que estamos en mejor situación que lo que estábamos hace 10, 15 años, que sí hemos aprendido mucho, las tecnologías son mucho más rápidas, las precauciones, el estar alerta de enfermos o pacientes que tienen otra tendencia a enfermedades a padecerlo en forma más severa. Pero sí son sorpresas que dan la naturaleza, que de repente que son pues agentes infecciosos más agresivos. Y sí, es el caso. Este coronavirus pertenece a una familia de otros que pues los hemos padecido sin ningún problema durante años y de repente surge uno más agresivo y no hay manera de predecir de que no vuelva a pasar. Claro, muy bien. Pues doctor Rubén Sturban, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en esta transmisión especial. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.